Buenas noches, soy Mario Rayardo, soy profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacífico. Voy a hablar del fin económico de las normas procesales como parte de esta jornada de análisis económico del derecho organizada por IUS 360. Sobre el fin económico de la norma procesal, las dos ideas básicas sobre las cuales gira este tema han sido planteadas en su momento por Richard Posner y por Robert Kutter y Thomas Hullen en su famoso libro de texto Derecho y Economía, donde la idea básica es la siguiente. El derecho, cualquier norma procesal, tiene como finalidad minimizar la suma de dos costos. El primer costo es el llamado costo de error procesal y el otro costo es el llamado costo administrativo del proceso. Con costo del error nos referimos a los costos que genera en la sociedad una sentencia judicial o una resolución judicial cualquiera que sea incorrecta. Y cuando hablamos de sociedad no nos referimos solo al costo de, por ejemplo, una sentencia injusta que perjudica a una persona que tenía la razón, sino los costos que significa la sociedad que el Poder Judicial esté dando a través de sus sentencias interpretaciones incorrectas de la ley, de modo tal que esto puede generar distorsiones en el comportamiento de los individuos en la sociedad, como por ejemplo decir que si uno comete, digamos, un accidente y está en estado etílico, entonces no tiene que indemnizar. Esto posiblemente lo que haga sea incentivar que entonces la gente que salga más y maneje en estado etílico, porque finalmente si está borracho no tiene que pagar indemnizaciones. Entonces este sería el costo social, se incentivaría una mayor cantidad de accidentes. El costo administrativo implica básicamente todos los costos asociados a seguir un proceso. Estamos hablando del costo de abogados, el costo de las tasas judiciales que hay que pagar por seguir un proceso, los costos de los peritos, y igual ahí también está incluido el costo de oportunidad de las mismas partes. Cuanto más largo es el proceso, más audiencias, más diligencias, más veces eventualmente tiene que estar yendo la misma parte al Poder Judicial. Entonces, cuanto más actuaciones judiciales y más largo es el proceso, también hay un costo de oportunidad para las partes porque dejan de producir o dejan de hacer actividades beneficiosas por tener que dedicarle tiempo al proceso. En resumen, lo que una norma procesal debe cuidar es que se reduzcan estos dos costos. Pero hay una paradoja, porque muchas veces para reducir, por ejemplo, el costo de error, tenemos que aumentar el grado de actividad que implica un aumento del costo administrativo del proceso. A su vez, si nosotros queremos reducir el costo administrativo de un proceso, es decir, que haya menos actuaciones judiciales, que el proceso sea más corto, que haya menos pasos, posiblemente con eso nosotros estamos generando el riesgo de que aumente el costo del error judicial, que aumente la probabilidad de que un juez cometa errores si no hay el número de actuaciones judiciales necesarias para llegar a la verdad. Esa es la paradoja, el trade-off, es como una balanza. Y esto no se queda en la mera especulación económica. Si nosotros nos ponemos a analizar instituciones procesales tradicionales en el Perú, vamos a ver que normalmente el análisis de cómo debe funcionar una institución procesal a la larga termina reduciéndose a estos dos aspectos. Un ejemplo, medidas cautelares. Cuando un juez evalúa si otorga o no una medida cautelar que le han solicitado, normalmente, entre otros factores, hay dos fundamentales que evalúa: verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Cuando está evaluando la verosimilitud del derecho, de algún modo lo que está viendo, lo que está en juego es la probabilidad del error judicial. Cuando se está evaluando el peligro en la demora, por otro lado se está viendo qué puede estar asociado como costos administrativos del proceso, los costos que puede generar el seguir un proceso largo o no, y los costos que puede generar en las partes si es que no tomamos una decisión rápida, en poco tiempo, de repente inaudita pars, sin que haya un derecho a apelación con efecto suspensivo, etc. Esta regulación de medidas cautelares normalmente termina en esa paradoja. Otro ejemplo, acumulación. En la acumulación procesal, incluso la doctrina tradicional nos dice, la acumulación sirve
para buscar la economía procesal por un lado y por otro evitar fallos contradictorios. Esto calza exacto en lo que es la definición de la finalidad económica de una norma procesal. Cuando decimos economía procesal no es otra cosa que resolver el conflicto generando el menor gasto de recursos para las partes y el Poder Judicial. Y cuando decimos evitar fallos contradictorios, lo que estamos diciendo es evitar el costo que se genera en las partes e indirectamente en la sociedad de tener un Poder Judicial que está resolviendo con errores. Otro ejemplo, cuando analizamos normas en materia probatoria, también salen estos dos conceptos a la luz. Porque la actividad probatoria finalmente está destinada a averiguar la verdad de los hechos y sobre la base de eso poder tener una base para que el juez sentencie, declarando fundada e infundada la pretensión. Pero por otro lado, si queremos llegar a la verdad absoluta y la certeza absoluta que no genere ninguna duda, vamos a tener que utilizar una gran cantidad de tiempo judicial de las partes, de los abogados, y una gran cantidad de recursos para llegar a esa verdad. Peritajes, informes, en fin, podemos quedarnos discutiendo en materia probatoria por tiempos larguísimos. Entonces, por llegar a la verdad, lo que podríamos estar generando es un aumento del costo administrativo de toda la actividad procesal. Nuevamente ahí tenemos esa paradoja de hasta dónde realizamos la actividad procesal, qué garantías procesales damos, qué facultades procesales damos al juez, qué opciones procesales tienen las partes y qué tanto costo esto va a generar en el proceso. Otro ejemplo, la impugnación procesal. La impugnación sirve, tradicionalmente se dice, para corregir los errores que genera el juzgador y llegar a la verdad del caso o llegar a la sentencia correcta, la sentencia que sea legalmente ajustada a derecho. Bueno, si nosotros queremos llegar a una sentencia que no tenga ningún tipo de error, entonces no deberíamos tener una apelación sino 2, 3, 4 o 5 instancias. ¿Para qué? Para ir acercándonos cada vez más a la verdad, para ir puliendo cada vez más las sentencias hasta tener una sentencia impecable. Pero si buscamos esa verdad para justamente reducir el costo de error judicial, lo que vamos a tener es un costo administrativo altísimo por la gran cantidad de instancias que se pueden dar, por la gran cantidad de actividad judicial. Los juicios posiblemente sean más caros, los abogados van a cobrar más plata, las partes van a pagar más tasa, el costo de oportunidad de las partes va a ser más alto. Entonces ahí es donde se hace ese equilibrio y normalmente la mayoría de países llegan a decir nos quedamos solamente con 2 o con 3 instancias. Si nosotros hacemos un análisis económico del derecho un poco más profundo e iconoclasta, con eso quiero decir eventualmente cuestionando algunos principios hasta constitucionales, podríamos decir que un buen proceso judicial de instancia única, con buenos jueces, bien preparados, con muy buenos recursos, puede ser suficiente. Y podemos llegar a la verdad con eso sin necesidad de tener que incurrir en el costo de instancias adicionales. Entonces, esta paradoja entre reducir los costos de los errores judiciales y reducir los costos administrativos que genera un proceso es básicamente la finalidad de una norma procesal, minimizar ambos costos, lo cual minimizarlos al mismo tiempo es casi imposible. Es una balanza que se va a tener que calibrar dependiendo de cada caso concreto. Otra aplicación muy práctica que tiene los criterios económicos en aspectos procesales es, por ejemplo, para definir la diferencia concreta entre una formalidad necesaria en el derecho y un formalismo. Las formalidades sabemos que son necesarias porque son requisitos que se establecen cuyo cumplimiento garantiza determinada situación jurídica. Esto traducido en términos económicos no es otra cosa que le agregamos un costo a determinada actividad procesal o actividad jurídica en general, porque ese costo nos asegura un beneficio mayor, que es esa garantía, la garantía de una situación jurídica. Los formalismos, y ahí es donde muchas veces las normas procesales
abundan en estos formalismos son aquellos casos en donde la formalidad, donde el costo de cumplimiento de la formalidad es igual o incluso superior al beneficio que se busca con el cumplimiento de este requisito. Voy a poner un ejemplo en ambos casos. Cuando la norma procesal pide, por ejemplo, que cuando se inicia una demanda uno tiene que presentar una vigencia de poder original o en copia legalizada, el cumplimiento de ese costo, lo que está buscando es garantizar que la persona que está iniciando el proceso en representación de alguien tiene realmente esa facultad y por lo tanto no estamos generando todo el costo de la actividad procesal innecesariamente por alguien que no tiene facultades para hacerlo. Entonces, de algún modo ese costo menor del pago de una vigencia de poder o de un poder se justifica por el beneficio de iniciar un proceso a través de las personas correctas. ¿Cuándo pasamos a tener un formalismo? Por ejemplo, cuando en medidas cautelares, la norma nos dice que si uno quiere pedir una medida cautelar y ofrece como garantía una caución juratoria, uno tiene que legalizar su firma ante el fedatario o el secretario. Esta legalización de firma no sirve absolutamente para nada. Uno puede legalizar su firma, jurar por Dios, por la Virgen, por Alá, por Buda y por Yoda y poner su huella digital, sus 5 huellas digitales, foto, dedo biométrico y todas las seguridades que quieran, y eso en modo alguno garantiza que si se genera algún daño con el cumplimiento, con la ejecución de la medida cautelar, esta persona que legalizó su firma tiene patrimonio para responder por los daños que ha causado. Por lo tanto, es completamente innecesaria esa formalidad. Tenemos una persona dedicada a eso, por ejemplo, en los juzgados civiles en Lima, lo cual significa que las partes tienen que ir a legalizar su firma, papel, impresora, tinta, y esto cientos de veces y posiblemente miles de veces al mes. Todo esto tiene un costo cuyo beneficio es cero, no sirve para nada. Bastaría aquí simplemente con una imputación legal de responsabilidad, la misma del 1969 del Código Civil. El que causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Por lo tanto, el que traba una medida cautelar y ejecuta una medida cautelar indebidamente contra alguien, entonces tiene el deber de indemnizarlo. Punto. No hay necesidad de estar legalizando firma ni de tener toda esta actividad que genera un costo y que no garantiza en modo alguno la indemnización. Este es, por ejemplo, un típico ejemplo de formalismo, y si nos dedicamos nosotros a revisar los códigos procesales o la ley de procedimientos administrativos sobre la base de estos criterios, vamos a ver cómo podemos ir eliminando muchos requisitos que son innecesarios. Muchas gracias.